El libro de mamá y papá para identificar la violencia sexual. Me llamo José. Yo soy Teresa y ella es Tere, nuestra hija a quien queremos, y por eso protegemos de la violencia sexual. Para proteger a Tere de la violencia sexual, nos hemos informado y ahora queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido. La violencia sexual. La violencia sexual es un delito en el cual el agresor o violador obliga a la niña o adolescente a tener comportamientos sexuales con él, como resultado del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza física o el miedo. La violencia sexual abarca la humillación, la agresión y la violación sexual, lo que daña el cuerpo y la mente de la niña o adolescente. Cuando hay violación sexual, se tienen consecuencias aún más graves, como las infecciones de transmisión sexual y el embarazo, que no solo afectan su cuerpo, sino su vida y salud mental. Tener relaciones sexuales con un niño, niña o adolescente es un delito, y este se agrava cuando la víctima es menor de 14 años. Los lugares donde pasa. La violencia sexual puede pasar en cualquier parte, en la calle, en el parque, en la camioneta, en el mercado o en un centro comercial. También en lugares que consideramos seguros, como la escuela, la iglesia, el gimnasio o la cancha deportiva. E incluso en la propia casa, la casa de un familiar o la casa de un vecino. El agresor o violador. La mayoría de veces, el agresor o violador es algún familiar de la niña o adolescente, como su papá, su padrastro, su hermano, su primo, su tío o su abuelo. También, el agresor o violador puede ser una persona conocida, como un amigo de la familia, un vecino, un maestro, un religioso o un compañero de clase. O bien, un total desconocido. Las señales de peligro. Para proteger a nuestra hija, ahora ponemos atención a cualquier señal de peligro, como sentimientos fuertes o cambios en su forma de actuar y en su cuerpo, que no tienen una causa clara. Los sentimientos fuertes pueden ser tristeza, llanto, enojo, ira, miedo, remordimiento, nerviosismo, resentimiento o una repentina búsqueda de cariño. Los cambios en la forma de actuar pueden abarcar la baja de notas en la escuela, el uso de palabras raras o sexuales, el aislamiento, las pesadillas o la resistencia para estar con una determinada persona o en un determinado lugar. Por ejemplo, si nos dice, no quiero ir con él, no quiero jugar con él, no quiero ir a tal lugar o me quiero morir, debemos ver qué es lo que pasa. Los cambios en el cuerpo pueden incluir orinar la cama, presentar chupones, lastimaduras o heridas en el cuerpo, en especial en el cuello, pecho, vientre o entrepierna. Además, poner atención si se hace daño a sí misma, se enferma con regularidad o presenta alguna infección de transmisión sexual o embarazo. La atención integral. La atención integral es un conjunto de acciones que sirven para poder atender a un niño, niña o adolescente que es víctima de violencia sexual y asegurar que recupere su bienestar. En la atención integral participamos la familia del niño, niña o adolescente que es víctima, las personas en su entorno y las instituciones encargadas de prevenir, atender y detener la violencia sexual, como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, el organismo judicial, el personal de salud y las autoridades locales. Entonces, si sospechamos que nuestra hija es víctima de violencia sexual o ella nos lo dice, debemos creerle, no enojarnos, no criticar, atenderla rápido, protegerla y sobre todo no culparla, pues ella no tiene la culpa de nada. Con calma debemos hablar con nuestra hija, en un lugar seguro y sin que nadie escuche o interrumpa, pues el agresor o violador puede estar cerca. Poco a poco sabremos qué pasa. Si nuestra hija está herida, fue violada o está embarazada, debemos llevarla de inmediato al hospital más cercano. El hospital debe atender a nuestra hija de emergencia, darle la atención y los medicamentos de emergencia para violencia sexual y atención psicológica. El hospital también debe notificar al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación para proteger a nuestra hija del agresor o violador. El Ministerio Público debe investigar el caso, ordenar la captura del agresor o violador y presentarlo ante el organismo judicial.
El organismo judicial debe encargarse de enjuiciar al agresor o violador y dictar la condena que corresponda. Además, el Ministerio de Educación debe asegurarnos que nuestra hija pueda volver a estudiar y el Ministerio de Desarrollo incluirla en los programas sociales. La prevención. La prevención de la violencia sexual inicia en casa, hablando con nuestra hija del tema y estando atentos a cualquier señal de peligro, pues el agresor o violador la podría tener engañada, amenazada o atemorizada. También por esto, decidimos que al conocer cualquier caso de violencia sexual lo vamos a denunciar en la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o el Juzgado de Paz, para que lo investiguen de oficio y detengan al agresor o violador. Para prevenir la violencia sexual, hemos visto que es importante que Tere reciba educación integral en sexualidad, en la escuela y en casa. Esta educación la está ayudando a que se conozca a sí misma, tenga autoestima, tome decisiones informadas y pueda reconocer la violencia sexual, para que diga no y pida ayuda rápido. Para nosotros Tere es nuestro tesoro y por eso la queremos, la cuidamos, la educamos. Y la protegemos contra cualquier peligro. Fin.